Esto es Forma, un podcast para reflexionar y repensar el diseño gráfico. En cada episodio, teoría, práctica, procesos, pasado, presente y futuro, dudas, certezas y visiones personales. La idea es buscar otras formas, menos rígidas, discriminatorias y prejuiciosas, más locales, sustentables e interdisciplinarias. Este podcast es una pregunta abierta a quienes hacen, piensan o usan diseño día a día. Soy Sebastián Gaguín y les doy la bienvenida a Forma. En este episodio invitamos a Leandro Castelao, diseñador gráfico egresado de la Universidad de Buenos Aires, que reside en Nueva York desde 2013. Fue docente en las materias tipografía e ilustración de la misma universidad. Se dedicó a la ilustración durante más de una década y fue cofundador de Datalands, un estudio donde el diseño utiliza los datos como materia prima. Actualmente trabaja como brand designer en Figma y codirige la editorial Flecha Books, donde busca recuperar material gráfico olvidado o soslayado. Invitamos a Leandro para charlar sobre su experiencia moviéndose por varias especializaciones dentro del mundo gráfico, el diseño en el norte y el sur, y su visión sobre la gráfica digital e impresa en la actualidad. A continuación, la entrevista con Leandro Castelao. Bueno, buenas, Leandro, Caste, Dro, todos esos apodos. Bienvenido, estoy muy contento que estés acá. Gracias por venir a visitar acá a Ida y a nosotros. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Nada, un poco cliché, pero el placer es mío estar acá y la oportunidad de tener esta charla. Bueno, voy a empezar como suelo hacerlo, que es preguntándote cómo llegaste al diseño gráfico. ¿Cómo llegué? Creo que diferentes maneras o varias cosas hicieron que llegue. Y una es que cuando tenía 12 años, una cosa así, tengo un hermano más grande que estaba estudiando diseño industrial y me acuerdo de ir a la FADU a acompañarlo en las entregas y en ese momento, o sea, no estás ni de casualidad pensando en qué vas a estudiar ni nada por el estilo, pero me acuerdo de verlo a él con sus compañeras, quedándose como hasta tarde terminando algo y después yendo al otro día. Yo trataba de estar con ellos hasta la última hora de la noche, me quedaba dormido. Y al otro día ir a la mañana con ellos y tengo esos recuerdos, ¿viste? Como como muy emocional, muy como si fuera una pequeña excursión cada vez que él tenía una entrega. Y eso fue como, me marcó, pero de una manera como totalmente así, lo absorbí de una manera muy inconsciente. O sea, llega el momento, o sea, 5 años más tarde o 6 de elegir carrera y no fue que dije, diseño gráfico, fue como, bueno, empecé a hacer diferentes cosas. De hecho, me anoté en ingeniería de sistemas, me gustaban las compus. Y, y de golpe, me pasó estaba tocando en una banda con un amigo y él estudia diseño gráfico y me pasó a acompañarlo a él. Y ahí me volvieron como esos recuerdos, ahí empecé a ver las cosas que hacía. Y ahí dije, me cambio a diseño. O sea, me gustaba, sabía que me gustaba, pero no lo había pensado al principio. Y ahí como que se conectaron cosas, se conectó la FAU, se conectó todo lo que implica, o sea, no solo la carrera eh, en sí, sino todo lo que es el contexto de la carrera, que me gustaba mucho. Y bueno, ahí encontré el diseño de alguna manera. Bueno, y también siguiendo tal vez esa pequeña historia, pequeña gran historia dentro de la FADU en la Universidad de Buenos Aires, también fuiste docente de tipografía e ilustración, ¿no? Sí. Ambas materias. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? O sea, creo que en principio, bueno, después de haber cursado tipo 2, pasé a entrar como ayudante al año siguiente y creo que ahí es donde digamos, en el medio de la cursada de tipo 2, ahí empiezo como a realmente sentir la conexión como que va más allá de ser una carrera, más allá es como que empecé a ver como más la disciplina y sentir que era lo que me apasionaba, ¿viste? Como
ya ese punto donde se transforma casi como en una parte, como no sé, como si fuera una parte de tu cuerpo en un punto. Eh, y ahí se fue profundizando, digamos, al entrar a la cátedra tipo 2 Longinotti, este, ya la pasión, encima, bueno, también la edad del momento, como que empezaron a aparecer un montón de posibilidades, de golpe estar constantemente mirando trabajo que se iba produciendo ahí semana a semana, analizarlo, charlar, estar viendo cómo se iban armando los ejercicios, poder opinar, poder escuchar, o sea, como una cocina de algo como muy vivo, de alguna manera. Eso creo que fue como lo que definitivamente me introdujo como creo, a ver el diseño de la manera que lo veo hoy. O sea, como que ahí arrancó de alguna manera. Y después de varios años, creo que después de como 8 años de estar en tipo, empezó la carrera de la materia de ilustración dentro de la FADU. Y ahí en el primer año arranqué, creo que estuve 2 años y medio. Este, la materia se llamaba Roldán y ahí estuvo bueno también porque fue como de golpe en un punto todo lo contrario, como por ahí ser parte de algo que estaba empezando, entonces por ahí aportar lo que de alguna manera, al menos a nivel experiencia, aunque eran otras materias, pero aportar un poco lo que ya venía como, digamos, lo que venía de alguna manera experimentando, poder volcarlo también a una materia nueva y también en una disciplina que si bien está dentro de la carrera de diseño gráfico, una disciplina como ilustración que en ese momento creo también como que estaba bastante nueva en el contexto de diseño gráfico a nivel universitario. Así que no, o sea, creo que es 100% parte de lo que soy hoy o de mi formación tiene que ver con esas experiencias. Bueno, y a la par también imagino que tuviste comienzos más del lado profesional. Por ejemplo, sé que trabajaste en el equipo que diseñó la primera marca País de Argentina, ¿no? Ujú. Con Guillermo Brea, Carolina Micalef y Connie Luna, ¿puede ser? Sí, Digo uno como un ejemplo, pero sí, digo, sí, ¿cómo sí. fueron esos comienzos profesionales? Sí, o sea, la última materia que yo curso se llamaba Diseño de Imagen Institucional y era una materia que la había armado Guillermo Brea. Y cuando termino de cursar, mi docente, que era Connie Luna, me llamaba para participar de un trabajo con ellos. Y ahí fue que en principio me dijeron marca país y yo no entendía. Ellos hablaban de marca país como si fuera un concepto que era, no sé, fácil de entender. Y yo al principio no entendía si era que era un diario país. O sea, como que me decían, ¿querés trabajar en marca país? Yo, bueno, sí. Y fue como, nada, estuvo buenísimo porque fue como un trabajo de un concurso, trabajar durante un mes, pero con gente que sabía mucho también del tema, de marca, y también como un equipo como con diferentes piezas, que eso también estaba bueno, o sea, no todos diseñaban, no todos, era como que Brea sabía bastante más de lo que tiene que ver con la experiencia a nivel quizás conceptual, a nivel, no sé, como racional de alguna manera o de presentación, cómo moverse en ese territorio y después, em, Caro tenía como más una cosa más como de estar muy al tanto de lo que pasaba con el diseño, más a nivel global quizás. Y después creo que Connie y yo de alguna manera es como que teníamos como muchas ganas de diseñar, de hacer. Entonces es como que creo que fue como un buen equipo en ese sentido. Y yo a su vez estaba empezando, entonces también aportaba como un lado más, entre comillas, como espontáneo. Y durante un mes se trabajó así en la presentación del concurso. Y para mí era eso, eso ya era todo. O sea, era el concurso y después, bueno, que sea lo que sea. Así que estuvo buenísimo, sí, fue una re linda experiencia. Y, y en cierto momento te fuiste volcando hacia la ilustración Ujú. también. ¿Cómo fue sucediendo eso? Sí,
O sea, está también un poco relacionado, está buena la secuencia de preguntas, porque como que ese trabajo fue muy intenso, o sea, a veces lo veo, en algún momento lo pensé de esta manera, pero ese trabajo fue muy intenso y creo que desencadenó quizás en un proceso donde tuvimos que diseñar un manual de marca y se hizo como un poco rocoso hacia el final el proceso y, y yo creo que en ese momento es como que vi el lado del diseño donde como el lado complejo de golpe vos querés hacer algo, pero para hacer eso tenés que atravesar un montón de pasos. Y no solo con ese proyecto, sino que me pasaba en general con alguien que aparece y una oportunidad para diseñar algo y de golpe vos decís, uy, buenísimo, sí, hagámoslo. Y a la medida que lo vas haciendo empiezan a aparecer factores, ¿viste? Desde opiniones o complicaciones técnicas o por ahí de presupuesto. Entonces como que yo sentía un poco una frustración en cuanto a cómo se me iban acomodando los proyectos, o qué sé yo, aparecían muchos proyectos relacionados con web, por ejemplo, y en ese momento era como otra realidad quizás, como había unas cuestiones técnicas como más marcadas, eh, y, y como que empecé como en paralelo como a tratar de pensar, bueno, de estas cosas que hago, cuál es la que me está como generando más intriga y de golpe, eh, yo digo image making en inglés, pero como generar imágenes, como que puede llegar a ser ilustración o por ahí es simplemente como, no sé, componer una imagen o armar algo con la técnica que sea, es la que más me empezó como a dar muchas ganas de golpe empezar a desarrollar un lenguaje y que sea mío, pero que sea mío no en el sentido de o- como algo, no sé, único, original. No en ese lado, sino que yo me sienta que me ayuda como a expresarme em, y ahí es donde empecé como a ilustrar y a probar técnicas, a probar formas, colores, y empecé a encontrar un lenguaje y empecé a encontrar algo que realmente me entretenía. Eh, y también a su vez lo hacía muy desde un lugar un poco ingenuo, en el sentido de, no era que yo estaba tratando de seguir los pasos de, no sé, eh, dibujás o haces caricatura y de golpe ilustrás para una revista. No era más como una cosa de experimentar, de ver cosas que quizás se hacían en la FAU en morfología, sumado a quizás ilustradores que trabajaban de una manera muy abstracta. Entonces, o incluso movimientos artísticos de vanguardias donde se hacían cosas como con formas y eso empecé como a encontrar una manera y bueno, hubo un punto donde dije, este, si esto puede llegar a ser lo que hago, es espectacular en el sentido de que alguien me llama para hacer esa cosa que hago y quizás no tengo que atravesar como estas complicaciones del diseño que hablaba antes de tener que, que de golpe absorber mucho feedback o opiniones o cuestiones. Entonces, eso me gustaba y también me gustaba de la ilustración un poco la inmediatez, en el sentido de que esa es otra cosa que con el diseño a veces las cosas llevan mucho tiempo hasta que realmente terminas de ver algo publicado. Acá era como, capaz que era de un día para el otro o una semana, tipo, esto hay que hacer esto, lo puedes hacer y era pum pum lo hice y de golpe ya se imprimió. Y eso es como que también tenía un atractivo como que era difícil de competirle por el lado del diseño. Yendo igual un poco más a lo formal de tu trabajo en ilustración, hay como un estilo más racional, analítico o como complejo. Lo veo un poco como si fueran máquinas o sistemas en funcionamiento Ujú. pareciera como que hay que decodificar. Hay algo ahí, hay una búsqueda ahí. ¿Cómo se dio? Sí, de alguna manera yo creo que hay como una conexión que en un momento hice medio analizando el trabajo, es que hay algo de lo maquinal, hay algo de las computadoras que a mí siempre me interesó como universo quizás visual, desde, no sé, desde una vez mi hermano tenía una Commodore 64 y abrirla y mirar todo lo que pasaba adentro, que digo, qué sé yo, lo pensás hoy y es como, bueno, no, por ahí no genera tanta, no es que decís, bueno, sí,
no sé, en ese momento o de golpe ver cómo funcionan esas cosas y tratar de, de entender como había algo ahí a nivel lenguaje que me interesaba y después como esta especie como si fuera, no sé, como una cosa medio de paradoja en un punto como que si pensás en los sistemas o incluso si pensás en también algunas cuestiones esquemáticas, de golpe hay zonas o hay partes que uno puede analizar que son como muy, muy mínimas, no sé, una forma circular dentro de algún esquema, alguna composición, y de golpe que empieza a derivar en un montón de líneas, como que esta cuestión de golpe algo que si lo ves de lejos puedo entender la forma, y cuando me acerco empiezo a ver como más detalle. Hay algo ahí que yo creo que de alguna manera me intrigaba en cuanto a los sistemas en compus y demás, o también en esquemas, esta cuestión de lo complejo y de golpe lo complejo, si me detengo un rato, empiezo a entender como estas partes más simples, que, no sé, como que de alguna manera era algo que lo tenía en mí o me interesaba mucho, y cuando trabajaba este, puramente ilustrando, trataba de generar eso, como que de golpe haya una forma que uno la ve al principio muy rápido y se da cuenta más o menos lo que está viendo, o aunque por ahí no entienda este, a nivel así, por ahí la temática de lo que uno está viendo, pero al menos a nivel formal, entender qué es lo que está viendo, entender la estructura. Y después si tenés un rato más y querés empezar a mirar, te das cuenta que quizás estas, no sé, son dos líneas, acá en realidad hay dos círculos, acá hay un triángulo, y eso creo que no sé, como un poco, casi como un juego, eh, pero que tiene como todas estas conexiones con las cosas que describía. Creo que eso es lo que más me intrigaba, o sea, como eh, hay un momento donde hice un ejercicio donde agarraba algunas ilustraciones que había hecho y las desarmaba a ver cuántas líneas había usado, por ejemplo, cuántos círculos. Y eso, viste, qué sé yo, o sea, es como medio, es como más una exploración personal de tratar de entender algo y disfrutar esa mirada. Bueno, y pasando un poco más en el tiempo, en 2013 fue que emigraste de Buenos Aires a Nueva York, ¿no? Ujú. ¿Qué fuiste a buscar? Eh, Mirá, o sea, la mayoría de las cosas que hice siempre fueron como de golpe aparece una oportunidad y quizás si me siento bien la sigo y eso empieza a desencadenar en una cosa y en otra. De la misma manera que pasó cuando hablaba lo de empezar a dar clases en tipo. Lo de Nueva York, de golpe apareció un proyecto que yo estaba haciendo como unas ilustraciones, unos iconos para un producto, y de golpe me dijeron, estaría bueno que estés acá porque de alguna manera el ida y vuelta en ese momento Skype, capaz que no es tan fluido como si estuvieras acá en el equipo y demás. Y yo en ese momento como que dije, bueno, sí, o sea, buenísimo, me encanta Nueva York, o sea, había ido una vez, y digo, puedo ir unos meses y ver qué pasa. Eh, y ese era un poco el plan en principio. O sea, me acuerdo que en realidad ellos me necesitaban por 3 meses y la visa era por 3 años porque no había como visa de menos tiempo. Y también me cayó como en un momento personal particular donde ya hacía, ese año era como el 10.º año de dar clases, este, y de golpe varios clientes para los que trabajaba estaban ahí, varias revistas. Entonces es como que seguí esta oportunidad de ir bueno, trabajar estos 3 meses en principio y ver qué pasa. Em, y, y de la misma manera que cuando, o sea, yo soy de zona sur de Buenos Aires y cada vez que venía a Capital, venir a- a Capital es como, siempre para mí es como un flash en el sentido de todas las cosas que hay, todo lo que puedes hacer, y como que eso a mí me pasó igual yendo para allá. Y me pasa el día de hoy, de golpe estar en Nueva York y sentir que hay de todo y que hay gente de todas partes del mundo, y eso también a nivel como, como si fuera, yo siento que soy muy observador y de golpe empezar a mirar como, pero observar en el sentido de disfrutar un poco estas cosas diferentes, de disfrutar
los cambios de los lugares, y nada, me flasheó en el sentido que fui y a los pocos meses o las semanas conocí un grupo de diseñadoras, ilustradores que, mm, que estaban ahí trabajando en ese momento, pero que eran de diferentes lugares, diferentes países, y medio que, que eso fue como también algo de, bueno, no vine particularmente para esto, pero de golpe estoy atravesando todos estos lugares y teniendo estas sensaciones y me terminé quedando. Al menos extendiendo hasta que hasta que la visa se expire, pero bueno, seguí un poco más. ¿Y notaste grandes diferencias o cómo fue esa adaptación también a un lugar como... A un lugar que, como decís, como está todo, hay gente de todo el mundo, están como las grandes oportunidades también. ¿Cómo fue esa adaptación? Claro, sí, en principio también fue como un desafío en el sentido que yo acá de alguna manera conocía cómo era, o sea, una vez que estás en la FAU 10 años, conoces cómo se mueve todo, o sea, tenía como muy claras las reglas y cómo todo el mundo iba avanzando y se iba relacionando. Ahí lo que pasó es que era, o sea, interesante, pero completamente distinto. O sea, no, me acuerdo que una de las cosas que me pasó al principio, estábamos compartiendo un estudio con varias personas de diferentes lugares y de golpe a las 5 de la tarde cortaban de trabajar. Incluso freelancers, o sea, a las 5 de la tarde era como, bueno, vamos, ¿qué haces? ¿Te quedas en la computadora? Tipo, dale, vamos a tomar algo acá enfrente. Y eso como que acá el tema de los horarios acá era como totalmente distinto, se seguía hasta mucho más tarde. Quizás no es que trabajando, pero por ahí, no sé, a las 6 7 te ibas a dar clases, y después seguías hasta las 11 de la noche, después te ibas a comer, y allá era como, estás hablando de 5 de la tarde, se acabó el día, ahora vamos a tomar algo, después qué sé yo, y es como que la forma de, o sea, como un montón de reglas que no eran las que yo estaba acostumbrado, y, pero eso a su vez me generó como una intriga de querer saber, de querer, viste, investigar, es como que no lo sentía como un obstáculo, sino por el contrario, era como de golpe estar aprendiendo algo de nuevo. Y, y también pasaba que es como que la formación este, con quienes compartíamos el estudio era tan distinta, tan diversa, que de golpe había, no sé, este, un día hacíamos como, una vez al mes llevábamos, cada uno llevaba algún trabajo de lo que estaba haciendo y hacíamos como ¿cómo sería? Como una colgada, ponele, o proyectábamos incluso y cada uno tenía como, no sé, 5 minutos para explicar lo que había hecho y el resto después le devolvía, pero todo en un ámbito de pasarla bien, no era como riguroso, pero ese tipo de cosas está buena cuando de golpe tenés gente que viene de diferentes lugares, que habla de diferentes maneras, que piensa distinto, que tiene. Entonces, eso fue como. Eran pequeñas cosas que iban como sumando para el lado de pasarla bien y de golpe querer seguir estando ahí. Em, pero sí, también por otro lado, bueno, sí, desafiante en el sentido de, de que de alguna manera estaba solo. También, qué sé yo, esto más a modo personal, también me interesaba eso, como que yo estaba atravesando un momento de mi vida donde de golpe tenía ganas como de estar solo. Igual no fue por mucho tiempo, pero como que estaba solo en el sentido de golpe ahí no me conocía nadie. O sea, algunos conocían mi trabajo, pero no es que tenía relación con nadie. Y, y eso estaba buenísimo, porque era, qué sé yo, como tener tus tiempos, vivía solo también, así que como que se dieron varias cosas como que encontré ahí. Bueno, y después de, digamos, en este contexto, después de casi una década más o menos de Ujú. trabajar en ilustración y de forma independiente, fundaste con Liz Meyer, puede ser, y Sí, Gavin Potenza el estudio Datalands. sí, ¿Puedes contarnos un poco más de esa sí, sí, experiencia? sí, sí, sí. Liz y Gavin son como los primeros diseñadores que contacté. O sea, cuando yo, este, a los pocos meses que de estar ahí, que conozco un grupo grande de diseñadores y demás,
ahí Liz y Gavin son como los que me abren la puerta de este estudio grande donde compartíamos con un montón de otras personas. Pero después ellos se mudan, yo después me mudo, entonces como que medio que dejamos de vernos, al menos a nivel así en vivo compartiendo estudio. Pero siempre ellos tuvieron como una carrera similar en el sentido que también estudiaron diseño gráfico y se estaban dedicando más a ilustración. Y lo que nos pasaba era que, ya sea por los estilos o por la forma de trabajar, muchas veces nos pasaba que nos encargaban para hacer infografías o hacer ilustraciones que tenían que ver con datos y demás. Y siempre nos pasaba que, o sea, era como un tema de conversación que sucedía frecuentemente, que era que capaz que esos trabajos, al ser una persona sola, bueno, ellos eran dos, pero al ser una persona sola como que no, muchas veces no tenés el tiempo que necesitarías para poder hacer algo, como que a veces la ilustración es más, en un punto es posible desarrollar una serie de ideas, bocetos en unas horas, pero capaz que algo de datos necesita un poco más de tiempo. Entonces, siempre nos habíamos quedado como con ganas de, no es que no aceptábamos esos trabajos porque, no sé, por el motivo que sea, sino que era una cuestión muchas veces del tiempo. Entonces, siempre hablábamos de eso y en un momento dado, cuando ya habíamos, como cada uno había trabajado durante un tiempo largo ilustrando, este, empezamos a hablar que estaría bueno como utilizar como eso, digamos, esa temática o el mundo, el universo de los datos, para armar algo donde quizás te pasa que te vienen a llamar por eso que haces, pero tenés un equipo con que lo puede encarar y capaz que proyectos más complejos donde por ahí podemos hacerlos durante un tiempo, semanas o meses. Y fue muy natural, como que fuimos charlando de hacerlo y de golpe fue tipo, sí, o sea, démosle. Y Gavin, que bueno, es como un poco muy así, una persona muy, ¿cómo sería? Como muy, muy cerebral en un punto. Él ya tenía hasta el nombre, ya había registrado el dominio, como que dijo, yo en un momento pensé en esto hace unos años y tengo esto, ¿qué les parece? Y estuvo buenísimo, pues fue como que quizás ninguno lo hubiera hecho solo y acá fue como, bueno, sumando lo que cada uno traía, las personas que cada uno conocía, los lugares, los clientes y demás, lo armamos y fue también un momento bastante justo, como que había como, creo que había como una inquietud, o sea, desde hacía tiempo la había, pero creo que había una inquietud muy grande, del mundo así, del diseño, de golpe tener alguien o tener como un equipo que se pueda especificar en eso, en diseño de información y más allá de eso, como de golpe utilizarlo para desarrollar una marca o este, para hacer una campaña, como utilizar los datos como si fuera como la fuente de inspiración de eso. Y no, y ahí arrancamos con Dataland. Relacionado con eso, me interesa también el costado, tal vez hasta ético, de trabajar con datos o con información, ¿no? Hay como una responsabilidad ética de quienes diseñan, de mostrar esos datos de una manera visual y creo que incluso estuvo muy relacionado, se vio mucho en la época de la pandemia. Ujú. ¿Qué tiene de particular trabajar con información o con datos específicos como materia prima? Sí, mirá, hay un caso, una anécdota que pasó que para mí me terminó como de, o sea, yo lo veía como que de alguna manera venía sintiendo esto, pero como que hubo un momento eh, de los tres, Gavin es el que más, el más inquieto en cuanto a buscar data por, por todos lados, o sea, ese tipo de personalidades que quizás están en Reddit, en Twitter, en todos lados, como mirando qué es lo que pasa, ese perfil. Y hubo un momento donde creo que esto fue tipo eh, diciembre, quizás del 2019, donde él, o sea, nosotros estábamos utilizando las redes, o sea, Instagram en particular,
para, para generar alguna pieza con datos que veíamos de cosas que iban pasando, no sé, como modas o por ahí, no sé, países, o había en un momento como incendios en Australia y de golpe estábamos como, veíamos los datos de cuánto bosque se había quemado y lo comparábamos quizás con algo en ese momento de Estados Unidos, como para concientizar y a su vez utilizarlo como, bueno, si querés trabajar con nosotros podemos generar este tipo de cosas, como tratar de hacer un poco las dos cosas, promoción, pero a su vez usando una temática que quizás ayuda a modo influencia o información al público que nos seguía. Y en ese momento él encuentra como unos datos del COVID, que en ese momento incluso se llamaba, no tenía nombre, o sea, bueno, se llamaba el nombre, el primero, o el nombre como es SARS, no sé cuánto, y incluso uno de los primeros nombres también asociado con el lugar, Wuhan. Y él encuentra esos datos y yo tenía un viaje planeado para Argentina y él tira tipo, dice, no, como que dice, armé esta línea, si lo comparás con esta otra cosa que había pasado, que no sé, en un mes se había crecido esto es como millones de veces más fuerte. O sea, y había pasado con otras cosas que él también había dicho, pero esta era como que tenía un poco más de datos. Y entonces lo que hicimos fue como... Y él me decía, como en un punto me decía, si te vas a ir a Argentina, andate antes. Pues yo el pasaje creo que lo tenía para abril o marzo. Me decía, andate antes, porque esto sí me está pasando acá y no sé qué. Y fue como avanzando. Y en enero hicimos como una especie de un posteo, como con eso, y tipo avisando, como diciendo, no avisando, pero como diciendo, mirá estos dedos que vimos. Y, y nada, y bueno, en un punto pasó que algunos medios, hay un medio de diseño que nos quiso hacer nos hizo una entrevista un poco más adelante sobre el tema. Y, y eso, o sea, pasaba eso, que de golpe, eh, en lugar de, no sé, en el momento en el que ilustraba y por ahí hacía una ilustración personal y lo utilizaba como promoción y quizás eso era como, bueno, la historia. Acá lo que estaba bueno era que de golpe podíamos utilizar material de algo, o sea, en general todo lo que son datos, hay un montón de fuentes donde uno puede como analizar cosas y de golpe poder visibilizar eso, poder generar algo a través de lo que ves y que no sea solamente una cosa de engagement o una cosa de, uy, qué lindo. Había como un lado como de servicio que estaba buenísimo. Y, y lo tratamos de hacer, o sea, tratábamos de mechar porque encima de eso era como un lugar que también nos entretenía mucho, este, nos ayudaba como a pensar cosas que quizás los proyectos comerciales no estaba ese lugar. Y, y bueno, eso, o sea, como que de alguna manera tratamos de devolver un poco, analizando cosas que pasaban. Así que, nada, de todos modos, yo creo que nos tocó en un momento muy particular arrancar con Datalance. Habíamos arrancado casi un año antes, pero estuvo bueno porque al estar también muchos en casa y demás, es como que las redes se volvieron un lugar de comunicación y eso estuvo bueno para poder experimentar. Bueno, y llego más a la actualidad laboral. Ahora estás trabajando como brand designer en Figma. Ujú. Para quien tal vez no sepa, es una herramienta para crear interfaces digitales y aplicaciones, ¿no? Ujú. Me intriga saber cómo llegaste ahí y cuál es tu rol. Sí. Bueno, en un momento, bueno, en un momento en Datalands empezamos a utilizar Figma como herramienta porque estábamos físicamente en diferentes lugares y lo que hacíamos hasta ese entonces, me voy a meter en un terreno un poco técnico, pero lo que hacíamos era utilizar Illustrator, esa era como la herramienta de siempre, y de golpe los archivos se iban como, yo abría un archivo, le hacía algo, le agregaba un número y así se iban como, pero a veces era difícil como traquear dónde habían quedado ciertas exploraciones y demás. Y luego aparece Figma, donde se podía trabajar algo parecido. Si bien la herramienta no está pensada para ese tipo de uso en principio, pero sí se puede diseñar con vectores y tipografía y demás.
podemos estar todos en el archivo, puedes ir en el tiempo en el historial del archivo, como que presentaba una facilidad muy grande para trabajar estando en diferentes lugares físicos. Y para mí fue como un cambio muy grande en el sentido de que yo ya estaba, no sé, viste que hay un momento donde decís, ya las herramientas que uso son estas y ya está. Y de golpe con Figma como que dije, bueno, está bien, probamos. Y de golpe tipo, che, qué bueno está esto. Y fue como generando mucha intriga. Eh, y eh, hay un diseñador que yo hacía tiempo que venía siguiendo y que se llama Damien Correll, que quedó como director creativo de Figma. Y eso fue como, me generó como una intriga, tipo, hubo un momento donde dije, che, estaría bueno trabajar, o sea, estaría bueno trabajar con él. Había hecho un trabajo para él cuando estaba en Google, pero como que me generó una intriga, de la misma manera que sucedió lo de New York o empezar a dar clases en tipo. Y vi que había posteado algo tipo, estoy armando un equipo, es un equipo muy chico, no sé qué. Y dije, bueno, ya fue, mando, veo qué pasa. Y, y bueno, se dio que lo que buscaban era un brand designer, el equipo tenía una diseñadora sola, eran 4 personas y la empresa estaba en un momento que se llama hypergrowth, que es tipo, está creciendo muy rápido y necesitamos como llamar gente que tenga experiencia para poder seguir ampliando el equipo. Y, y no, bueno, entré como brand designer y de alguna manera el equipo es como bastante horizontal la jerarquía, como que hay uno de los valores que se llama Run With It, tipo como si fuera, podés hacer algo, lo haces. Entonces como que eso también me gustó del lugar, que de alguna manera, por más que seas diseñador o incluso en el caso de Damien, que es el director creativo, hay momentos donde hay que hacer cosas y quien sea que tiene tiempo, la hace. Este, y bueno, entré como diseñador y lo que hago es similar a lo que hacía a nivel entrega, que es como ayudar a que el equipo crezca, contratar gente de diferentes, digamos, backgrounds culturales. Y también de golpe hay proyectos, hay una conferencia u otra, o live streams, charlas. Entonces, depende del momento, quedé como a cargo de liderar alguno que otro de esos. Y también la otra cosa es que hago, que tengo como ahí creo como mi lugar, que es que esta mirada como más de sistemas, de diseño, eh, como que creo que tiene que ver un poco con la manera en la que ilustraba, de prestar atención como desde, no sé, el elemento más chico al más grande. Eh, Como que soy o estoy muy cerca de los proyectos que tienen que ver con los sistemas. O sea, en un momento hicimos un sistema de ilustración que tenía más de 100 ilustraciones, entonces, no sé, cada ilustración estaba en 3 tamaños, en 3 colores, como que estas cuestiones como más complejas a mí me encantan y, y que como generalmente cuando hay un proyecto que tiene como ese lado, u otro proyecto que tenía como una serie de pictogramas, y de vuelta también como generar los componentes con esos pictogramas, eran 80, cada pictograma se utilizaba para hacer unos patterns, había 4 tipos de patterns, como toda esa cuestión casi como que hay un punto donde se vuelve como una cosa medio matemática. Me encanta y la plataforma trabaja muy bien con ese tipo de- de factores y bueno, esas son un poco las cosas que hago ahí, en fin. Ok. Me intriga también el pasaje que veo que fuiste haciendo de trabajar de una manera independiente, después en un estudio relativamente pequeño, podríamos decirlo, a trabajar en un equipo más grande, en una compañía gigante. Ujú. ¿Cómo es ese día a día? ¿Qué es lo que notas que es distinto en esa diferencia en las otras modalidades? Sí, sí, sí. Sí, o sea, en principio la cantidad de gente es algo que yo entré y a veces le cuento al equipo que entré y la primera semana había justo una reunión de
como el departamento más grande donde está el equipo es el departamento de marketing. Y ahora serán casi como 200 personas, pero en ese momento eran por ahí 60. Y estábamos todos en un archivo, como comentando, escribiendo notitas y cosas, y como que yo dije, no, esto yo, o sea, no creo, esto no lo puedo hacer, o sea, no. Me acuerdo de pensar en ese momento como si fuera, lo que sentía era que alguien iba presentando, y mientras esta persona iba presentando, el resto de la gente escribía notitas y emojis y demás. Yo sentía que era como estar en la escuela y que de golpe alguien está hablando y que en el fondo estás, viste, como hablando. Y yo decía, hay algo raro acá, como que si estás hablando te presto atención y si no te presto atención, entonces como que no te estoy respetando. Entonces había como una cosa, después entendí, bueno, como tiene que ver con lo virtual y con lo generacional y con que de golpe para prestarte atención no necesariamente necesito estar como mirándote a los ojos, por ahí puedo estar haciendo escribiendo una notita con algo, con algún pensamiento. Y nada, eso en principio me abrumó un poco la cantidad de gente, pero a su vez estaba en mi casa, como que trabajando desde casa y era como, bueno, terminaba la reunión y era tipo, uy, ¿qué pasó? ¿Viste? ¿Qué fue eso? Y bueno, empezar a desarrollar como un poco eh, mi manera de interactuar con esas cosas, o sea, desde tomar notas o nada, o tratar de acomodarme este, la agenda de manera tal en la cual yo, si no sé, si quiero diseñar, si tengo que diseñar ciertas cosas, me bloqueo un par de horas donde digo, acá no tengo reuniones, como por ahí una cuestión más de agenda, que quizás ahí yo tenía como más una cuestión más orgánica de, bueno, esto lo tengo que entregar mañana, entonces tengo hoy. Ahora era más tipo, bueno, no, tengo que empezar a pensar un poquito más en las horas, en el sentido de que, nada, para que el tiempo que le dedico a algo sea de calidad, o sea, no es que no lo pueda hacer mientras estoy en una reunión, pero en realidad es como que no estoy ni en un lado ni en el otro. Entonces, eh, ahí hubo como un aprendizaje muy, muy grande en cuanto a cómo administrar mi tiempo. Pero, pero estuvo bueno porque yo siento, es medio loco, pero hay un punto donde yo siento que la experiencia de la FADU, es como que el hecho de las clases, el hecho de golpe estar, no sé, en una mesa y tenemos 4 o 5 trabajos y vemos ese, después vemos aquel, como que una de las primeras cosas que hice fue como escribir como una especie de documento donde nosotros tenemos dos reuniones semanales que se llaman pin-ups, que es como una colgada del equipo de diseño, y escribir como un poco el tipo de cosas que podemos compartir y cómo las compartimos y qué sé yo. No hace falta que lo que traes que esté terminado. Puede ser tipo, che, estaba pensando en esto, pero a su vez estamos todos desde nuestras casas. Entonces, si vas a traer algo así, explicarlo para que rápidamente el equipo pueda entender como, ah, ok, estamos viendo esto, no sé, le dedicaste media hora y lo estamos viendo, buenísimo. Entonces no me voy a poner a decirte, ojo, que el contraste del texto acá no se lee. Entonces como que, nada, veía eso, veía como la necesidad de quizás ayudar un poco a ubicar, como a darle un poco de contexto a las cosas que se hacían, como para que también la interacción sea como, este, les sirva a cada uno que está presentando y demás. Entonces, desde eso hasta armar presentaciones y también pensar un poco la manera. eh, Siento que un montón de lo que había vivido en la FADU sirvió o me sirve para poder darle como un costado que siento que ayuda al equipo de alguna manera. Bueno, me voy por un lado un poco más teórico y me resuena en esto que dijiste como de las nuevas generaciones y de cómo conciben ciertas maneras de trabajar. Y hoy en día pareciera que estamos en una era de la cultura visual donde se borran un poco los límites de quién es el autor o autora o quién es dueño del material visual, ¿no? Y lo veo un poco en Figma como un ejemplo donde las herramientas que se usan para trabajar son colaborativas, son abiertas, eh, como algo que viene un poco del mundo tal vez de la programación o Ujú. de desarrolladores.
Pero a la vez también son más estandarizadas, más prearmadas. ¿Cuáles son para vos las ventajas y desventajas de todo esto? Ujú. Siempre creo que está como esta especie de, también de paradoja en cuanto a que, no sé, hay como una corriente que piensa, bueno, el diseño tiene que existir más allá de quien sea que lo hizo, del autor o demás. Em, y por otro lado, cuando uno consume diseño, trata de entender quién lo hizo, o aunque no sea una persona, pero por ahí equipo o estudio. Creo que, o sea, de vuelta, a mí me pasa en este momento en particular que lo que siento es que eh, disfruto mucho viendo algo ejecutarse sin decir, esto lo hice yo, esto lo hizo aquel, esto lo hizo aquella. O sea, como que hay algo más de golpe ver el resultado y que el resultado realmente te inspire más que quizás entender exactamente quién hizo algo. Creo que eh, Damien, el que es el director creativo, tiene como una filosofía muy, nosotros le decimos ego free, tipo como que el ego no sea como lo que conduce, lo que guía, sino que sea como más, o sea, que eso esté al costado. Y creo que eso se transmite y creo que cada vez que en el equipo aparece como la mano de alguna que otra, se trata como de, bueno, buenísimo. A ver, ahora aquella persona, vení, hace vos esta cosa. Y como que eso hace que cuando ves muchas veces lo que se hace, ves como diferentes matices que capaz que son más difíciles de decir a la mano de tal persona. Creo que tiene que ver un punto por lo que decías de quizás estandarización. Lo pienso en el sentido de estandarización de la manera que, este, como si fuera, no sé, esto se lo entrego a un público amplio, entonces trato de que no esté como demasiado afectado para este lado o para este otro lado, sino que más o menos todos puedan encontrar como una manera de interactuar con ese objeto. Eh, de todos modos, así como digo esto, otra de las cosas que intentamos es que lo que hacemos tenga una opinión, o sea, opinionated, decimos, pero tipo que no sea, no sé cuál es la palabra, así, anodino, o que no sea como algo, este, ¿Neutral? claro, Tal vez. neutral, sino que tenga como que tenga una opinión, que tenga una mirada, que, que tenga una intención. Y eso está bueno también en el sentido de se sucede desde estos momentos donde quizás estamos hasta mostrando, compartiendo un boceto. En general, eh, tratamos de explicar lo que estamos haciendo. Tratamos de evitar como ese tipo de lugares donde algo por ahí te gusta pero no sabes qué decir. O sea, tratamos de buscar la manera en la cual lo puedas describir y puedas como comunicarlo, contarlo. Em, y creo que, o sea, creo que ahí como en ese balance de por un lado tratar de que no esté como la mano única de una persona, pero a su vez que tampoco sea algo que parece hecho por cualquiera, sino que en esa fricción creo que es donde termina como de alguna manera, eh, termina resultando en algo que creo yo es interesante, eh, y medio que el hecho de quién lo hizo quizás pasa como a un lugar no tan, no tan prioritario. Y tomando esto de tener opinión, no puedo no tocar el tema candente, así más hoy en Ujú. día, sobre la inteligencia artificial en el diseño. ¿Qué te parece interesante y qué no? Eh, en principio, me parece que, o sea, em, siento que la manera, o sea, a nivel personal, veo la inteligencia artificial como un avance tecnológico. Entonces, yo utilizaba Illustrator, que a su vez reemplazó, no sé, a alguien que por ahí pintaba con lápiz o con acuarelas, marcadores y demás. Y nunca me planteé, tipo, che, pero pará, mira que, no sé, esto que estoy haciendo está. O sea, creo que hay algo que tiene que ver con
con un avance tecnológico que sin ningún tipo de control puede arrasar eh, lo que se le ponga enfrente. Creo que de alguna manera todo el mundo de las experiencias digitales dejaron atrás otras. Creo que hay algunos procesos que quizás se atravesaron durante un tiempo largo y quizás ese tiempo ayudó a que la forma en la que se fue adaptando esta tecnología no haya sido como muy abrupta. Y espero que sea de la misma manera, o sea, con inteligencia artificial. Creo que es un adelanto tecnológico muy grande que a su vez trae un montón de oportunidades. O sea, eh, yo a veces me pongo a pensar, en un momento dado yo ilustraba, y cuando ilustraba para un medio, para un diario de Inglaterra, y me llegaba el lunes, no sé, como si dijera a las 9 de la mañana la nota, y ese mismo día, a las 5 de la tarde, yo tenía que entregar el archivo final. Em, y lo que hacía era, o sea, leía y trataba de entender el texto, generar un par de ideas, pero había un punto donde había una velocidad como muy vertiginosa. Entonces lo que hacía muchas veces era buscar, googlear algunas palabras claves y ver lo que disparaba Google, tipo a nivel imágenes. Y me iba como a los resultados casi más ridículos, la página, viste, 30. Y ahí aparecían cosas, empezaban a aparecer, mira esto, no lo había pensado. Y de golpe agarraba eso y eso era lo que terminaba siendo como un poco mi idea. Entonces yo pienso eso, ese proceso, no sé, lo hacía hace 14 años, 15. Eh, Imagino si hoy tuviera que hacer algo parecido y de golpe pudiera utilizar como un sistema al cual le tiro como unas palabras y me devuelve cosas. Y yo puedo empezar a modificarlas, casi como si fuera, no sé, como una especie de arcilla de alguna manera. Eh, y de vuelta, o sea, yo soy el que le está tirando estas palabras, ese sistema está procesando y me está devolviendo esto, y eso que me devuelve quizás es suficiente, o quizás es, buenísimo, este es un boceto, y ahora lo agarro y lo hago con mi... Entonces es como que cuando lo veo de esa manera, digo, uy, estaría buenísimo, o sea, qué bueno, o sea, tener como una especie de ayudante o algo que te pueda como, este, que te pueda ayudar a llegar a resultados que quizás no hubieras llegado por tu lado. Este, Cuando lo pienso por ese lado me intriga y me parece que está buenísimo como herramienta. Em, pero nunca lo pienso desde el lado de, o sea, em, buenísimo, ahora puedo hacer 1 millón de ilustraciones al día, ¿viste? No lo pienso por ese lado. O sea, creo que cuando lo pensás por ese lado o cuando ves la ventaja de tiempo, creo que ahí se evapora. O sea, sí, se va a utilizar de esa manera, obviamente. O sea, imagino cualquier tipo de empresa, cuando le puedes ahorrar tiempo y costos, van a ir por ese lado. Pero ahí es donde también entra la regulación, creo yo. Eh, entonces, bueno, ese lado me cuesta más analizarlo. Confío en que de alguna manera, como cualquier tipo de tecnología, que haya una forma de regularla que, que permita que el desarrollo sea como de alguna manera natural y que no sea dañino. Eh, pero por el lado creativo, imagino, no sé, imagino como un universo de posibilidades que puede estar buenísimo. Creo que por más que yo utilizo el Illustrator, de golpe ves a alguien que pinta a mano y no, el vector no llega a reemplazar eso, y lo imagino de la misma manera. O sea, como que seguramente las experiencias digitales van a dar otra cosa, o sea, van a dar como otra, utilizando inteligencia artificial, pero van a dar otras cosas que quizás ni las podemos imaginar. Y de vuelta, no lo digo desde un lugar como, no soy como ¿viste? El youtuber tipo, esto nos va a cambiar. No por ese lado, sino que lo pienso como algo como rico, como el sentido de cosas que puedan, o sea,
generaciones que están empezando a estudiar o que están terminando el secundario ahora y están empezando carreras, que de golpe tengan esa herramienta, este, creo que puede estar buenísimo. O sea, creo que pueden tener, o sea, creo que tiene como mucho potencial. Bueno, cambio de tema Dale. abruptamente. Creaste la editorial independiente Flecha Books Ujú, con Francisco Roca. ¿Cómo surgió ese proyecto y cuál es el objetivo? ujú. Bueno, todo tiene que ver con la FADO en un punto. Fran fue el último año que di clases en tipo. Fran fue alumno mío y como que, nada, viste cuando trabajas con alguien y ves como similitudes a nivel inquietudes y demás, ya se veía, me hacía acordar a cuando yo cursaba y trataba de imprimir algo con X papel o cosas, viste, siempre rebuscando un poquito más, como que él venía por ese lado también. Y nada, nos conocimos ahí y después seguimos un poco, yo ahí al poco tiempo me fui para afuera y seguimos un poco a nivel mensajes, creo que WhatsApp y eso, compartiendo como una inquietud en cuanto a revistas, libros y demás. Y en un momento dado empezamos a hablar de un tipo de ilustración de Juan Ángel Cota que terminó siendo nuestro primer título. Pero empezamos como a intercambiar como ciertas tapas que habíamos encontrado, como que había un lado ahí muy por ahí de investigar un poco, de tratar de ampliar las referencias que teníamos los dos este, a nivel diseño. Entonces, como que fue como un diálogo, de alguna manera, que se fue como profundizando y llegó un momento donde empezamos a fantasear con la idea de, bueno, estaría bueno hacer un libro, estaría bueno investigar, como buscarle una excusa, porque si no se vuelve como, bueno, lo tenés como referencia, pero no queda ahí. Y así un poco arrancó Flecha, o sea, como, bueno, yo estando allá, él estando acá, en ese momento él estaba acá en Buenos Aires, y, y bueno, empezamos como a juntar, en principio juntar material de Cota, que fue el primer libro, y en un momento dado decidimos como, bueno, ponerle como un marco a eso, y que sea Flecha Books. ¿Hay una manera de investigar desde el diseño o cómo fue natural eso? Sí, en principio creo que es como aquellas cosas que nos inquietan, o sea, de golpe ves una referencia y dices, uy, ¿quién habrá hecho esto? Y eso te lleva a descubrir como quizás como un universo que no, o un material que no conocías. Eso en principio, como más la búsqueda personal y más como más visual. Y después, bueno, empiezan a aparecer datos en cuanto a, eh, no sé, quizás decís, pero esta persona tal vez era como, no sé, era diseñadora, era ilustradora, pero que así empezás a entrar como un poco más en la historia y eso también te empieza a mover y te dan ganas de encontrar como tratar de hurgar un poco más y encontrar un poco más la historia o la génesis de ciertas temáticas o ciertas personalidades. Eh, y ahí es donde Fran en ese sentido es muy, de la misma manera cuando habla de Data en la ensalada de Gavin, acá Fran es muy inquieto en el buen sentido y le gusta como llegar al fondo de la cuestión y le gusta como investigar. Cuando viene, él ahora está viviendo en Bilbao, pero cuando viene para acá, para Buenos Aires, se ha ido a la biblioteca a ver libros y tratar de encontrar uno de los libros que estamos trabajando ahora, tratar de encontrar datos, encontrar cosas, buscar por todos lados, o sea, por donde se puede. Y todo igualmente hecho o sea, no es que somos investigadores ni mucho menos, todo hecho desde el lado de la pasión también y de quizás encontrar de una manera un poco más casual, como que a veces parece que la información termina encontrando a vos. Un poco esa es la manera o la fórmula.
Y lo curioso también es que está casi como en el otro extremo del mundo digital en el que trabajás de Figma. ¿Por qué es importante como rescatar eso, lo impreso, lo editorial hoy en día? Claro. Sí, 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 eso es algo que a veces me lo pregunto también en el sentido de, este, hay un momento donde hablábamos con Fran y le decía, che, me parece que ya nadie más va a comprar libros, ¿viste? Como, ¿qué estamos haciendo? Pero hay un punto donde, de la misma manera, o sea, como yo consumo experiencias digitales, pero también más del mundo físico, libros o prints, es como que esa, esa especie creo yo, de contraste, es el que hace que una y la otra sean interesantes. O sea, estás hablando de un libro y de golpe el libro tiene un olor, tiene un tacto, un peso, y eso o sea, como que nos mueve un montón. Es como, siempre hay como una cosa de valorar el objeto bueno, que creo que es como que es algo que, eh, de vuelta, siento que las dos cosas son un poco necesarias y que en ese sentido como que cada vez que hacemos algo tratamos de que tenga como ese lado pensado de, bueno, cómo se ve, cuando lo tocas, qué es lo que pasa, incluso hasta cómo viene envuelto. Nos intriga mucho y creo que de alguna manera dialoga con la parte más digital. Y hablando de valorar, ¿qué te parece que tiene el diseño o, bueno, ilustración argentina o latinoamericana para aportar en lo que llamamos como la historia oficial del diseño? Porque lo pregunto porque tal vez no casualmente ustedes dos no están en Argentina y lo que publican es de Argentina o de Sudamérica. Claro. Sí, o sea, em, creo que esto tiene que ver con tal vez una especie de hipótesis, o de una pregunta, eh, que tiene que ver con que durante mucho tiempo, mientras estábamos cursando, lo respondo desde mi lugar, pero mientras estaba cursando, muchas veces se valoraba o pensaba bueno, estos referentes, no sé, en la escuela, este, tipografía suiza o Bauhaus, ¿viste? Y son como nombres casi como intocables, que son enormes y que fuera como, bueno, si lo vas a hacer bien es de esta manera. Y muchas veces me pasó de encontrar, no sé, como eh, este diseñador checo o esta persona de, viste, no sé, Brasil. Y muchas veces me preguntaba y pensaba si conocemos a esta persona de este lugar. O sea, me imagino la cantidad de gente que por ahí hizo dos afiches y se dedicó a otra cosa. O sea, por ejemplo, ¿no? Como, como lo que uno ve en realidad es lo que pudo trascender y llegar hasta ese lugar. Tuvo que atravesar un montón de lugares para que vos lo puedas consumir. Me imagino que debe haber más. O sea, como esa cosa de tiene que haber más. Y como en el lado del diseño acá de esta zona, de Argentina, de Latinoamérica, también sentir lo mismo. En el caso de Cota, por ejemplo, eh, digo Cota en particular porque como que este, el trabajo es muy, muy potente, muy específico, muy a la altura de un montón de otras referencias conocidas. Sin embargo, no lo conocía nadie, o sea, digo, afuera más que nada. O quizás acá sí se conocía el trabajo, pero no se sabía quién era la persona. Entonces, de golpe, es como que para mí es como una pequeña victoria cuando me pasó de presentarle el trabajo a gente que quizás, no sé, Steven Heller, por ejemplo, que es un escritor o investigador, escritor, diseñador, etcétera, que, que conoce de todo el mundo, de todo, o sea, cada cosa que aparece, el tipo hizo una reseña y de golpe presentarle el trabajo de Cota y que diga, no tengo idea de quién es, pero esto está increíble, que necesitan. Eh, Eso es como que para mí es como una pequeña victoria, es decir, sabía que esto estaba bueno, ¿viste? Como sabía que teníamos cosas como para mostrar que no, que van por el lado es una mirada distinta, pero a su vez está como el mismo
dialoga con la misma sintonía, con estas referencias que veníamos como venerando, pensando que eran como únicas, ¿viste? Entonces, un poco por ese lado, como que cada proyecto que hacemos lo miramos de esa manera, como que tratamos de poner en contexto eh, y revalorizar algo y que de golpe la zona un poco se ilumine, aunque sea a través de estos personajes que quizás existieron hace tiempo. Eh, y creo que también hay como un interés o sea, está tan visto un montón de cosas que de golpe cuando aparece algo nuevo, entre comillas nuevo, eh, hay como un interés y eso está buenísimo. Un montón de bibliotecas donde mandamos el material y quisieron como comprar o que eso sea parte de su colección y demás. Y está bueno porque sinceramente la mayoría de esos lugares no me conocen a mí, ni a Fran, ni nada, sino que mostramos el material y es como, sí, esto está buenísimo y eso está, es como de vuelta, o como como que nos da una felicidad que es la que hace que, bueno, que de alguna manera estemos como, sigamos para adelante haciendo cosas. Es como si fuera un confort así muy, muy grande de sentirse que, bueno, que estamos poniendo nuestro granito de arena en que esto se conozca y, bueno, de alguna manera ayudando más allá de que no estemos acá. Y haciendo medio como un raconto, pasaste medio como, pareciera por muchas partes del espectro del mundo del diseño gráfico, ¿no? Como desde el branding, algo de tipografía, mucha ilustración, algo de motion graphics, trabajar con datos, la investigación en Flecha Books y ahora el mundo más de interacción digital. ¿Qué es lo que une todo eso? Creo que, mirá, es como, o sea, para mí en definitiva termina siendo todo diseño. El diseño es como lo que termina de unir cada una de esas, por ahí, compartimentos dentro del diseño. Em, en un punto pensaba lo que une es el color, o sea, pensaba en el color, hace poco estaba trabajando en algo y en un momento dado le cambié los colores y es como que siempre siento que el color es lo que termina como de cerrar o de definir algo y creo que en un punto hay algo ahí. Lo que une creo que es lo visual, o sea, como experiencia, eh, ver algo y sentir algo. Y de vuelta, me parece que el medio es algo como más del momento, que quizás es como, creo que nada, que tiene que ver con las circunstancias de lo que pasa y a veces siento que, que de vuelta, por eso también es que siento un poco lo que respondía o lo que hablaba de inteligencia artificial, que en un punto eh, la técnica, las técnicas como que cambian, desaparecen y vuelven. Y creo que lo que termina como de alguna manera como uniendo, volviendo las cosas más interesantes, es un poco el diseño, la mirada, la historia, eh, lo que se cuenta. Bueno, para mí fue un placer. Gracias por estar acá, por contarnos todo. Y bueno, espero que nos veamos pronto. Igualmente, espectacular. De vuelta a lo que dije al principio, el placer es mío. Escuché un montón de episodios y me costaba al principio con tu voz porque tenía la voz asociada a como que sentía que estaba a su vez escuchando. Y nada, la pasé de 10 y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Esto fue Forma, un podcast para reflexionar y repensar el diseño gráfico. Podés escucharnos y suscribirte en Spotify y todas las plataformas digitales. Encontranos en formapodcast.com.ar para ver más información, transcripciones de los episodios y suscribirte a la Gacetilla. También estamos en Instagram como @formapodcast. Este episodio fue realizado por Santiago Castano y Darío Margulis en producción y realización sonora, Paula Rodríguez en investigación y contenidos y Sebastián Gaguín en contenidos, conducción y dirección. La música es de Rocío Gal. Podés encontrarla en Instagram como @gal.rocío.
Forma cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes de Argentina y el Fondo Metropolitano de las Artes de Buenos Aires. Esta entrevista fue grabada en Fundación IDA, Investigación en Diseño Argentino. Conocé su trabajo en fundacionida.org. Gracias por escuchar y hasta la próxima.